Cuando pensábamos que la historia de Mbappé y el Real Madrid ya no podía dar más sorpresas, cuando creíamos que lo más escandaloso ya lo habíamos contado aquí, resulta que esto acaba de dar un giro tan inesperado que hay que sentarse a procesarlo con calma. Porque si el regreso de Mbappé al PSG ya era una noticia bomba por sí sola, lo que está pasando ahora mismo en París como consecuencia de ese regreso es algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Dale like si estás harta de ver cómo este jugador destruye todo lo que toca. Suscríbete porque vamos a seguir contando lo que nadie más cuenta y comparte para que todo el mundo sepa lo que está pasando de verdad en París. Vamos a empezar por Mbappé porque hay que reconocer que su reacción ha sorprendido a muchos. Después del enfado inicial, después de esa tarde en la Cartuja donde boicoteó al Madrid fallando goles a propósito, después de toda la tensión acumulada durante semanas, el francés ha recibido la noticia de su regreso al PSG de una forma bastante tranquila, casi con alivio, como si en el fondo supiera que volver a París es lo mejor que le puede pasar en este momento de su carrera y de su vida. Y tiene cierta lógica si lo piensas bien. En el PSG, Mbappé era el rey absoluto, el jugador alrededor del cual giraba todo, el ídolo de una ciudad y de una afición que le adoraba de forma incondicional. En Madrid, en cambio, nunca llegó a ser lo que se esperaba. Nunca consiguió esa conexión especial con la afición del Bernabéu que tienen los jugadores que realmente marcan unas épocas en el club. Siempre fue una figura de marketing más que un ídolo de verdad. Un jugador que generaba titulares, pero que no terminaba de enamorar a la gente que llena el estadio cada fin de semana. Así que cuando Florentino le comunicó la decisión, cuando quedó claro que el club había llegado a un acuerdo con el PSG para facilitar su regreso, Mbappé no montó el escándalo que muchos esperaban. Hubo tensión, hubo conversaciones difíciles, pero no hubo la guerra que podría haber habido teniendo en cuenta su carácter. Aceptó la situación con una madurez que sorprendió incluso a quienes trabajan dentro del club. Y empezó a pensar en lo que viene, en cómo va a ser ese regreso a París, en cómo va a retomar su vida en la ciudad donde es prácticamente una institución. Pero mientras Mbappé digería la noticia con relativa tranquilidad, en París estaba pasando algo completamente diferente, porque la llegada de esa información al PSG no fue recibida con los brazos abiertos por todo el mundo, muy al contrario. Según hemos podido saber de forma exclusiva, la noticia del posible regreso de Mbappé ha desatado un revuelo dentro del club parisino que el presidente no sabe por dónde atajar. Un lío enorme que tiene a la directiva completamente desbordada intentando gestionar una situación que se complica más cada hora que pasa. Para entender por qué el regreso de Mbappé genera tanto problema en el PSG, hay que recordar un poco la historia. Porque Mbappé sí dejó dinero en el PSG, muchísimo dinero. Las ventas de camisetas se disparaban cuando él jugaba. Los patrocinadores pagaban más por estar asociados al club. La visibilidad mediática del PSG a nivel mundial se multiplicó de forma extraordinaria mientras él estuvo allí. Desde ese punto de vista, económico y de marketing, fue un éxito rotundo, que nadie puede negar. Pero deportivamente en Europa el PSG con Mbappé fue un fracaso continuo. Temporada tras temporada cayendo en Champions antes de lo esperado, construyendo equipos llenos de estrellas que no funcionaban como colectivo, gastando cantidades astronómicas de dinero sin conseguir el único título que de verdad le importa al club. La Champions League se resistía año tras año, mientras Mbappé seguía acumulando estadísticas individuales y títulos de liga francesa que no le bastaban a nadie para considerarle un éxito completo. Y entonces llegó lo que cambió todo. Mbappé se marchó al Real Madrid, y el PSG, sin su estrella más grande, sin el jugador alrededor del cual todo giraba, hizo algo que sorprendió al mundo entero. Contrató a Luis Enrique, construyó un equipo donde todos trabajaban para todos, implantó una filosofía colectiva donde nadie estaba por encima del sistema, y ganó la Champions que llevaba décadas persiguiendo sin conseguirla. Esa Champions fue el momento más importante de la historia reciente del club parisino, el momento que justificó todo el dinero invertido, toda la paciencia de los propietarios, todos los años de frustración acumulada. Y el artífice de ese logro histórico fue Luis Enrique, un entrenador que llegó con las ideas muy claras, que no se dejó llevar por el dinero ni por las exigencias de los jugadores más importantes, y que demostró que el PSG podía ser un equipo ganador de verdad cuando construye sobre bases colectivas, y no sobre egos individuales. Por eso, cuando Luis Enrique se enteró de que el presidente del PSG estaba considerando aceptar el regreso de Mbappé, su reacción fue inmediata y absolutamente contundente.
Se presentó en el despacho del presidente, le miró a los ojos y le dijo algo que nadie dentro del club esperaba escuchar: que si Mbappé regresaba al PSG, él se iba, sin vuelta atrás, sin negociación posible, sin margen para el debate. O Mbappé o Luis Enrique. Los dos juntos en el mismo club era algo que él no estaba dispuesto a aceptar bajo ninguna circunstancia. Para entender la magnitud de esa declaración, hay que ponerse en el lugar de Luis Enrique. Este hombre llegó a París con una misión casi imposible: construir un equipo ganador en un club acostumbrado a comprar galácticos sin conseguir resultados europeos. Y lo consiguió precisamente porque uno de sus primeros y más importantes logros fue ayudar a que Mbappé saliera del club. No fue una casualidad que Mbappé se fuera al Madrid poco después de que Luis Enrique tomara las riendas del equipo. El entrenador español presionó, maniobró, dejó muy claro qué tipo de vestuario quería construir y qué tipo de jugadores no tenían cabida en su proyecto. Y eso tiene un valor enorme que el presidente del PSG parece estar olvidando convenientemente ahora que Florentino le llama con la propuesta de devolver al francés. Luis Enrique no solo ganó la Champions, sino que lo hizo demostrando al mundo entero que un equipo sin Mbappé podía ser más peligroso, más equilibrado, más difícil de batir que cualquier equipo construido alrededor de su figura. Eso es un argumento deportivo inapelable, que debería pesar mucho más que cualquier consideración económica sobre ventas de camisetas y patrocinios. Pero los propietarios del PSG son empresarios antes que amantes del fútbol, y cuando alguien les habla de los millones que puede generar el regreso de Mbappé, de la visibilidad mundial que recuperaría el club, de los contratos publicitarios que volverían a llover sobre el proyecto, sus oídos se abren de una forma que no se abren cuando el argumento es puramente deportivo. Por eso el presidente escuchó la propuesta de Florentino con más interés del que Luis Enrique habría querido. Por eso empezaron las conversaciones. Por eso el entrenador español se enteró de algo que nadie se había molestado en consultarle previamente. Y ahí está precisamente la clave de todo este asunto. Luis Enrique no se enfadó únicamente porque vaya a volver Mbappé. Se enfadó porque nadie le consultó, porque nadie le llamó para preguntarle su opinión, porque la directiva del club estaba negociando algo que afecta directamente a su trabajo sin tener en cuenta que él tiene algo que decir al respecto. Después de todo lo que consiguió, después de la Champions, después de transformar completamente la imagen y el rendimiento del equipo, merecía al menos que alguien le cogiera el teléfono antes de tomar esa decisión. Eso es lo que le parece un insulto. No solo el regreso de Mbappé en sí mismo, sino la forma en que se está gestionando, la falta de respeto hacia su trabajo y hacia su figura como entrenador. Y por eso ha pedido que le preparen los papeles para irse a final de temporada. Porque si esto es lo que vale su trabajo para los propietarios del club, si así es como le tratan después de darles lo que más querían, entonces es mejor separar caminos y buscar un proyecto donde se valore de verdad lo que aporta. El PSG acaba de perder a su entrenador más exitoso de los últimos años por culpa de Mbappé. Y ni siquiera ha llegado todavía. Eso dice todo sobre el poder destructivo de este jugador. La situación en el PSG ahora mismo es de un caos absoluto que nadie dentro del club sabe cómo gestionar. Porque no estamos hablando de una simple disputa entre un entrenador y un jugador. Estamos hablando de una crisis institucional profunda que pone en evidencia todas las contradicciones que siempre han existido dentro de este club. La tensión entre los que quieren construir algo deportivamente serio y los que únicamente piensan en cuánto dinero puede generar cada decisión. Y esa tensión ahora mismo está completamente al descubierto, sin posibilidad de disimularla. El presidente del PSG se encuentra en una posición imposible, que él mismo se ha buscado por no gestionar las cosas con la discreción y el respeto que merecían. Por un lado, tiene a Florentino Pérez ofreciéndole devolver a Mbappé con todas las implicaciones económicas y de marketing que eso conlleva. Por otro, tiene a Luis Enrique, diciéndole que si acepta esa propuesta, pierde al mejor entrenador que ha tenido el club en décadas, al hombre que le dio la Champions que llevaba años persiguiendo. Y ninguna de las dos opciones es buena. Cualquier decisión que tome va a costarle algo muy importante. Si elige a Mbappé, pierde a Luis Enrique. Y perder a Luis Enrique ahora mismo, después de lo que logró, manda un mensaje devastador al mundo del fútbol. Le dice a cualquier entrenador de nivel que en el PSG el criterio deportivo siempre va a estar por debajo de los intereses económicos. Que da igual lo que consigas, da igual los títulos que ganes, da igual la transformación que hagas del equipo, porque cuando llegue un jugador con poder mediático suficiente, tus decisiones y tu proyecto van a importar mucho menos que sus ventas de camisetas.
Ningún entrenador grande quiere trabajar en esas condiciones. Ningún técnico con opciones en el mercado va a elegir un club donde sabe de antemano que el poder real lo tiene un jugador y no el cuerpo técnico. Y eso va a condicionar enormemente la búsqueda del sustituto de Luis Enrique, porque los entrenadores de primer nivel van a declinar la oferta en cuanto entiendan la situación real del club. Y si elige a Luis Enrique y rechaza el regreso de Mbappé, entonces tiene que explicarle a Florentino que la operación no va a salir adelante. Tiene que asumir que Mbappé se queda en el Madrid en una situación insostenible para todos, o que busca otro destino diferente al PSG. Y tiene que hacerlo después de que Ceferín ya había actuado como mediador, después de que se habían generado expectativas de que el acuerdo estaba prácticamente cerrado. El coste de dar marcha atrás a estas alturas también es enorme. Por eso, el presidente del PSG lleva días sin poder dormir, intentando encontrar una salida a un problema que se complica más cuanto más tiempo pasa sin resolverse. Y mientras tanto, la noticia empieza a filtrarse, empieza a llegar a medios franceses, empieza a generar especulaciones que el club no puede desmentir, porque hacerlo significaría confirmar que algo está pasando. El silencio oficial del PSG ante las preguntas de los periodistas es en sí mismo una confirmación de que todo lo que se está contando tiene una base real. Pero hay algo en toda esta historia que resulta especialmente revelador y que dice muchísimo sobre el poder que tiene Mbappé en el fútbol moderno. Porque el francés no se ha limitado a aceptar pasivamente el regreso al PSG, esperando que los adultos resuelvan los problemas. Mbappé ha tomado cartas en el asunto de una forma que nadie esperaba y que demuestra que su capacidad para influir en las decisiones de los clubes va mucho más allá de lo que ocurre dentro del campo. Según hemos podido saber de forma exclusiva, el propio Mbappé ha comunicado al presidente del PSG quién debería ser su nuevo entrenador en este nuevo capítulo parisino. Y el nombre que ha propuesto no deja lugar a dudas sobre las intenciones del jugador francés. Mbappé quiere que el nuevo entrenador del PSG sea Didier Deschamps, el mismo Deschamps que le dirigió durante años en la selección francesa, con quien tiene una relación de absoluta confianza, al que conoce perfectamente y con quien sabe que va a tener el protagonismo y la libertad que necesita para brillar. Deschamps es el entrenador ideal desde el punto de vista de Mbappé por razones muy concretas. Es francés, lo cual tiene un peso simbólico enorme en un club que siempre ha querido tener una conexión fuerte con el fútbol del país. Conoce perfectamente a Mbappé como futbolista, después de años dirigiéndole en la selección. Sabe cómo sacarle el máximo rendimiento, entiende sus necesidades y sus características mejor que cualquier otro técnico disponible. Y sobre todo, es alguien que no va a cuestionar el protagonismo del jugador, que va a construir el proyecto alrededor de él, en lugar de pedirle que se adapte a un sistema colectivo, como hacía Luis Enrique. Eso es exactamente lo que Mbappé quiere, volver a París siendo el centro de todo, el eje sobre el que gira el proyecto, el jugador al que todos los demás sirven. Sin Luis Enrique, diciéndole que tiene que presionar más, que tiene que defender desde arriba, que el equipo es más importante que las individualidades. Con Deschamps en el banquillo, tendría la libertad que necesita para hacer exactamente lo que quiere sin rendir cuentas a nadie que le cuestione. Y lo más sorprendente de todo es que el presidente del PSG está escuchando esa propuesta con seriedad. En lugar de decirle a Mbappé que las decisiones sobre el cuerpo técnico las toma la directiva del club y no los jugadores, está sentándose a considerar si Deschamps podría realmente ser una buena opción para el nuevo proyecto, lo cual confirma algo que muchos sospechaban, pero que nunca habíamos visto tan claramente. En el PSG, Mbappé no es solo un jugador, es una figura de poder real que influye en decisiones que van mucho más allá de lo que pasa dentro del campo. Deschamps, por su parte, está terminando su ciclo con la selección francesa, después del Mundial. Su contrato acaba y no está claro que vaya a renovar, lo cual le convierte en un candidato disponible en el momento exacto en que el PSG necesita un entrenador. La coincidencia de los tiempos es tan perfecta que resulta difícil creer que sea accidental. Más bien parece que Mbappé ha calculado muy bien sus movimientos, que sabía que Deschamps iba a estar libre en el momento preciso y que ha aprovechado la oportunidad para intentar colocar a alguien de su total confianza en el club al que va a volver. Todo esto que estamos contando hoy en exclusiva va a tener consecuencias que todavía no somos capaces de medir en su totalidad.
Porque si Luis Enrique se va del PSG a final de temporada, si Deschamps llega como entrenador a propuesta del propio Mbappé, si el club acepta esa situación, donde un jugador tiene poder para designar entrenadores, el mensaje que manda al fútbol europeo es absolutamente demoledor. Le está diciendo al mundo que en el PSG las cosas funcionan exactamente igual que antes, que los propietarios cataríes siguen sin entender qué hace falta para construir un proyecto deportivo serio, que el dinero y el marketing siguen mandando sobre cualquier consideración técnica o táctica, que la Champions que ganó Luis Enrique fue un accidente afortunado, más que el resultado de una filosofía que hubieran decidido mantener a largo plazo. Y eso tiene consecuencias directas para la próxima Champions. Porque los equipos que van a competir contra el PSG la temporada que viene van a saber que están ante un club que ha vuelto a sus viejos hábitos, que ha elegido el ego de una estrella sobre el proyecto colectivo que le llevó a ganar el título. Van a saber que pueden atacar al PSG con la misma estrategia con la que se atacaba antes de Luis Enrique, con presión alta, con trabajo colectivo, con un equipo que corre y lucha más que ellos. Y esa ventaja táctica que tenían los rivales antes de Luis Enrique va a volver a existir desde el primer día de la próxima temporada. Luis Enrique construyó algo especial en París, algo que estaba empezando a dar frutos reales, y el PSG lo está tirando a la basura, por Mbappé, una vez más, exactamente igual que antes. Y ahora llegamos a la parte que más morbo genera de toda esta historia, la despedida de Luis Enrique del PSG. Porque si hay algo que todos los que conocemos al entrenador español tenemos clarísimo, es que cuando Luis Enrique se va de un sitio, no se va callado. No es de los que recogen sus cosas discretamente, firman un comunicado de agradecimiento mutuo y desaparecen sin hacer ruido. Luis Enrique tiene carácter, tiene opiniones muy claras sobre todo, y cuando considera que tiene razón, no tiene ningún problema en decirlo públicamente, aunque incomode a mucha gente. Lo vimos en la selección española durante años. Sus ruedas de prensa eran siempre un espectáculo porque nunca sabías qué iba a decir, porque podía perfectamente soltar una frase que generara un titular brutal sin que pareciera importarle lo más mínimo el impacto mediático de sus palabras. Ese es Luis Enrique, un hombre que dice lo que piensa cuando lo piensa, sin filtros innecesarios que suavicen el mensaje. Por eso, la rueda de prensa de despedida del PSG, que se avecina, promete ser uno de los momentos más explosivos del fútbol europeo en lo que queda de año. Porque Luis Enrique va a tener un micrófono delante, una sala llena de periodistas que querrán saber exactamente qué pasó, y la libertad de alguien que ya no tiene nada que perder porque ha decidido marcharse. Una combinación que históricamente ha producido declaraciones que se recuerdan durante años. No sabemos exactamente qué va a decir porque él todavía no lo sabe. Las palabras de ese tipo de momentos salen del corazón en el momento en que ocurren y no se pueden predecir con exactitud. Pero sí podemos hacernos una idea bastante clara del territorio que va a pisar. Va a hablar de lo que significa construir algo de verdad en el fútbol, de lo que cuesta ganarse la Champions cuando partes de cero, de todo lo que hubo que hacer para transformar un vestuario lleno de egos en un equipo ganador. Y en algún momento de esa reflexión va a quedar muy claro a qué se refiere cuando habla de egos y de lo que hace falta eliminar para ganar. No hace falta que pronuncie el nombre de Mbappé para que todo el mundo entienda perfectamente de quién está hablando. Bastará con que describa el tipo de jugador que no tiene cabida en un proyecto serio, el tipo de actitud que destruye vestuarios, el tipo de decisiones que arruinan los proyectos deportivos cuando se antepone el marketing a la deportividad. Cualquier persona con dos dedos de frente va a entender perfectamente a quién se está refiriendo. Y eso va a generar un ruido mediático enorme que el PSG va a tener que gestionar en el peor momento posible, justo cuando están intentando convencer a Didier Deschamps de que acepte el cargo, justo cuando están negociando las condiciones del regreso de Mbappé, justo cuando necesitan que todo parezca tranquilo y bajo control. Las palabras de Luis Enrique en su despedida van a ser el tema del que todo el mundo hable durante días, y el club no va a poder controlar el daño que causen. Pero más allá de la despedida de Luis Enrique, lo que esta historia nos muestra de forma cristalina es algo sobre lo que llevamos tiempo hablando en este canal. El poder de Mbappé en el fútbol moderno ha llegado a un punto que va mucho más allá de lo deportivo. No estamos hablando ya de un futbolista muy bueno que tiene mucha influencia dentro de un vestuario. Estamos hablando de alguien que puede provocar la salida de un entrenador campeón de Europa, que puede proponer a su sustituto, que puede condicionar las estrategias deportivas de uno de los clubes más ricos del mundo.
Ese poder viene fundamentalmente de algo que no tiene que ver con los goles que marcan ni con los partidos que decide. Viene de su imagen de marca, de la maquinaria comercial que hay detrás de su nombre, de los millones que generan sus contratos publicitarios, sus redes sociales, su capacidad para llenar estadios y vender camisetas en cualquier rincón del planeta. Los propietarios del PSG no están pensando en si el equipo va a jugar mejor o peor con Mbappé. Están pensando en cuántos millones van a ingresar de más con él en la plantilla. Y ahí está el problema fundamental de todo esto. Porque cuando el dinero manda sobre el criterio deportivo de forma tan descarada, cuando un jugador puede designar entrenadores porque genera más ingresos que ningún otro, el fútbol deja de ser un deporte para convertirse en otra cosa. Se convierte en un negocio de entretenimiento donde los resultados deportivos son secundarios respecto a los ingresos que generan las estrellas independientemente de si ganan o pierdan. El Real Madrid vivió esa misma trampa durante la temporada que está acabando ahora mismo. Fichó a Mbappé por razones que tenían tanto de marketing como de deportivas. Construyó un proyecto alrededor de su figura sin tener en cuenta si encajaba con lo que ya tenía, y el resultado fue una temporada horrible donde el equipo jugó peor que antes de que llegara. La misma trampa en la que ahora está cayendo el PSG, con los ojos abiertos, sabiendo perfectamente lo que pasó en Madrid y eligiendo repetir el error de todas formas porque los números económicos son demasiado tentadores para resistirse. Hay un patrón clarísimo en la carrera de Mbappé que ya no se puede ignorar. Cada club al que ha llegado con ese nivel de poder y de expectativas mediáticas ha acabado peor deportivamente que cuando él llegó. El PSG de los años con Mbappé nunca ganó la Champions. El Real Madrid de esta temporada ha sido el peor en muchos años. Y ahora el PSG va a perder al entrenador que les dio la Champions precisamente por aceptar su regreso. La coincidencia se repite demasiadas veces para ser casual. No es que Mbappé sea mal jugador, que tiene talento enorme, nadie puede negarlo. Es que el ecosistema que se genera alrededor de su figura, las expectativas que crea, el poder que acumula, las decisiones que condiciona, todo eso junto resulta tóxico para cualquier proyecto deportivo que intente funcionar sobre bases colectivas y no sobre el protagonismo individual de una sola persona. Por eso, desde este canal, siempre hemos defendido que la mejor decisión que podía tomar el Real Madrid era precisamente la que tomó: deshacerse del problema antes de que fuera demasiado tarde, asumir el costo de reconocer el error y empezar a construir algo nuevo sobre bases más sólidas. Y aunque en el momento duele, aunque hay madridistas que todavía no entienden por qué el club está dispuesto a renunciar a alguien con tanto talento, el tiempo va a demostrar que fue la decisión correcta. Las próximas semanas en el PSG van a ser un espectáculo que seguiremos desde aquí con mucha atención. La despedida explosiva de Luis Enrique, las negociaciones con Didier Deschamps, el regreso oficial de Mbappé a París, las reacciones de los jugadores del PSG que ganaron la Champions sin él y que ahora van a tener que convivir con su regreso. Todo eso va a dar para muchos videos y muchas exclusivas que solo vais a encontrar en este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene, porque esto no ha hecho más que empezar.